el cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Buenos días, vamos a continuar con nuestros devocionales fundamentados siempre en las 7 iglesias de Apocalipsis. Ayer vimos en el devocional la iglesia de Éfeso y aprendimos mucho acerca de esta iglesia. Hoy vamos a ver esta otra iglesia, la segunda iglesia, la de Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia que no tuvo reproches igual que la de Filadelfia por parte del Señor. Es decir, era una iglesia que estaba haciendo las cosas correctas y todo lo que hacían al Señor le agradaba. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos hablado de que las iglesias han pasado por unos 6 períodos y que estamos más o menos en la última iglesia. Estamos en la iglesia de la Odisea. Igualmente Jesucristo también pasó en su ministerio, pasó por 5 periodos más o menos. Primero fue ese ministerio naciente, después fue el ministerio de la popularidad de Jesús. Lo tercero fue un ministerio perseguido. Él fue perseguido por esos poderes que habían en la época. Luego el ministerio que declina porque ya él va a la cruz del Calvario, un ministerio ministerio de muerte prácticamente, porque ya allí él en la cruz cumple la misión. Y por último, quinto lugar, es el ministerio glorioso después de la resurrección, donde él ya resucita en gloria y donde ya él vence completamente al enemigo, el que tenía el imperio de la muerte. La iglesia de Esmirna estaba pasando más o menos por el tercer período, tanto de la iglesia, porque primero está la iglesia naciente, la iglesia surgiente, después la iglesia apostólica, y el tercer período es este. El tercer período es la iglesia sufriente, y Esmirna estaba pasando por ese momento. Jesucristo le dice que él conocía las obras, la tribulación, la pobreza, aunque era una pobreza material, y Jesucristo les dice que ellos eran ricos, todo lo contrario a la iglesia de la Odisea, una iglesia que decía, Apocalipsis 3:17, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero dice el Señor, ustedes son unos pobres desventurados miserables. Es decir, ellos decían, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Era una iglesia rica materialmente, la de la Odisea, pero esta de Esmirna era una iglesia pobre materialmente, pero Jesucristo les dice, tú eres rico, porque tenían riqueza espiritual. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, conocía el Señor 3 obras, 3 momentos por los que estaba pasando la iglesia de Esmirna. Primero, estaba pasando por gran tribulación, por causa de la persecución. Segundo, estaba pasando por una pobreza, pero el Señor les dice, tú eres rico. Y lo tercero, por unas blasfemias, porque el mismo pueblo judío era un pueblo que perseguía. Ellos persiguieron a Jesucristo y persiguieron mucho a Pablo. Pablo primero fue un perseguidor de la iglesia cristiana, pero después se convirtió en un perseguido. Eran los mismos judíos los que querían quitarle la vida a Pablo. Entonces los judíos siempre en oposición a Jesucristo y a todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y aquí dice que la iglesia de Esmirna estaba pasando por esa situación, por la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora, esta ciudad, vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Esmirna. Dice que la ciudad de Esmirna fue la cuna del gran escritor griego Homero, pero también
más tarde fue el hogar del obispo Policarpo, uno de los mártires más fieles del cristianismo. Policarpo, que fue pastor de allí de la iglesia de Esmirna. Es decir, él era el ángel de la iglesia en Esmirna y a él fue dirigida la carta. Pero dice que fue mártir porque él fue llevado ante el precónsul romano. Y el precónsul, este emperador, le dice que niegue a Jesucristo. Y él dice: ¿cómo voy a negar yo a aquel que ha hecho tanto bien a mi favor? A aquel que me da salvación y que me da vida eterna. Entonces fue pasado a la hoguera porque no negó a Jesucristo, y fue uno de los mártires de la Biblia, este Policarpo. Él estuvo entonces allí en Esmirna. Esmirna todavía existe bajo el nombre de Izmir. Es la tercera ciudad más grande de Turquía. Todavía existe, es decir que se ha sostenido por cantidad de siglos. Por eso yo digo que es que cuando uno a veces es perseguido, cuando uno a veces es atacado por el enemigo, el Señor lo sostiene a uno. Yo digo que cuando uno a veces pierde, como esta iglesia que inicialmente estaban perdiendo por las persecuciones, por los martirios, por la muerte de muchos, y por las tribulaciones por las que estaban pasando, fue una iglesia que se ha sostenido por todos estos siglos. Ahora tiene un nombre que es el de Izmir. Ahora, ¿cómo se revela Jesucristo a esta iglesia? Recuerden que también hemos dicho que según la iglesia, por las cosas que estuvieran pasando, el Señor se revela de esa manera con un propósito determinado. Como esta era una iglesia que muchos eran encarcelados, otros muertos, perseguidos, había mucha persecución y mucha muerte. Entonces mire lo que el Señor cómo se revela aquí: yo soy el primero y el postrero, yo soy el alfa y la omega, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, él dice: mire, yo estuve muerto, yo pasé por la muerte y yo viví. Y esto le ayudó mucho a la iglesia de Esmirna, porque ellos decían: hay una resurrección, es decir, si morimos vamos a resucitar. Y esto da ánimo, esto da esperanza y da poder para uno poder vencer las persecuciones y la muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso le ocurrió también a los apóstoles. Los apóstoles, cuando el Señor se les aparecía, cuando el Señor resucitó, que ellos se enteraron y verificaron por las pruebas que tenían de la resurrección de Cristo, ellos se fortalecieron. Y a ellos ya no les importaba morir, porque ellos sabían que había una resurrección. Ellos sabían que el poder de la resurrección se había conseguido a través de Jesucristo. Entonces nos habla también Pablo de que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Él fue el primero que resucitó, y que ya después habrá una segunda resurrección, que es aquellos que mueren en Cristo Jesús. Entonces esto les dio esperanza, y Pablo y todos ellos, Pedro y Juan y todos ellos, hablan acerca de la resurrección después de que ya Cristo se les aparecía durante 40 días con pruebas, dice ahí que pruebas reales, es decir, ya el Señor, ellos ya veían, ya no solamente eran por las cosas que les decían, sino que ellos ya venían, y eso los fortaleció mucho. Entonces Jesucristo se les revela de esta manera, y nuestras vidas están definidas en Cristo Jesús. Nuestras vidas se definen en Cristo Jesús. Cristo es como la razón para nosotros vivir, y si morimos por causa de Cristo, pues hay que tomarlo como una bienaventuranza, porque Él lo da en las bienaventuranzas. Él lo habla allí en Mateo capítulo 5, dice que bienaventurados son los que por mi causa son vituperados, son muertos, son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza. Entonces los apóstoles también se gozaban cuando los azotaban, los encarcelaban por la causa de Cristo, y cuando murieron por la causa de Cristo, pues eso es una causa muy importante, porque ya tienen una vida eterna asegurada. Entonces nuestras vidas están definidas en Cristo y no por las circunstancias. Esta iglesia había pasado por un número de experiencias de muerte. Ya hablamos acerca de Policarpo, que fue uno de los mártires y que había sido pastor de esta iglesia. Ellos estaban confiados porque, a pesar de la persecución y de la muerte, sabían que había una resurrección en Cristo Jesús. Y por eso el Señor les dice: sean fieles hasta la muerte. Es decir, no vayan a negar mi nombre, como lo hizo Policarpo.
no vayan a negar mi nombre, sean fieles a mí y no vayan a apostatar o no se vayan a apartar o vayan a volver atrás en el momento determinado. No se vayan a entregar entre ustedes mismos, porque dice la Biblia que al final de los tiempos, por causa de estas tribulaciones y persecuciones, se entregarán unos a otros, porque les va a faltar amor, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, Jesucristo ya les advierte acerca de todo eso. Él dice: yo los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Entonces ya el Señor les había advertido acerca de esto. Y ellos, los de Esmirna, estaban muy confiados. Y estaban confiados porque ellos ya sabían lo que les esperaba. Ellos ya sabían que Jesucristo estaba con ellos. Ellos sabían que el Señor les había fortalecido y que el Señor les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No van a tener temor en esto. Recuerden que los que tengan temor, o los cobardes, ellos no heredarán el reino de los cielos. Y esto también pues lo puede uno ver ahí, que en la palabra de Dios, y Pedro tuvo temor en el momento en que Jesucristo fue llevado a juicio. Pedro lo negó 3 veces. Pero después de que él recibió la presencia del Espíritu Santo y que conoció la resurrección en Cristo Jesús, cuando se les apareció en varias oportunidades, él nunca más lo volvió a negar. Antes él murió dignamente. Creo que lo iban a crucificar como Cristo, pero él dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo, según la tradición. Entonces estamos definidos en Cristo Jesús y no por las circunstancias. Esta iglesia había pasado por un número de experiencia de muerte. Ellos estaban confiados porque, a pesar de la persecución y muerte, sabían que había una resurrección en Cristo. Entonces ese es el poder de la resurrección. Una iglesia sufriente porque era muy perseguida, porque estaba pasando por tribulaciones, por pruebas, que el Señor dice que yo conozco esas obras, yo conozco esas persecuciones, tribulaciones, yo conozco todo esto, pero confiad, pero esté tranquilo, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Entonces, a pesar de todo esto, fue una iglesia que ellos no tenían ya como esos temores, estaban confiados en Cristo, porque esto nos da confianza. En Isaías hay una promesa, dice: no tengan temor, porque yo estoy con ustedes, dice Isaías, me parece que es el capítulo 41. Y nos habla porque es que no debemos de temor, yo estoy con ustedes, mi presencia está con ustedes. Es que la presencia del Señor en nuestras vidas nos da fortaleza, y esa presencia nos guarda y nos protege. Esa presencia nos ayuda para uno estar confiadamente. Yo me imagino que cuando esta iglesia se reunió y leyó esta carta que les fue enviada por Jesucristo a través de su siervo Juan, yo me imagino que ellos cuando leyeron la carta y cuando dijeron: escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia de Esmirna, cuando ellos leen esta carta y ven el contenido y que no tienen reproche, y que el Señor les dice: no tengan temor, ustedes van a pasar por tribulación, de hecho ya lo están haciendo, pero no tengan temor. Yo creo que esta iglesia se fortaleció, que esta iglesia dijo: pues aquí nosotros estamos bien en Cristo Jesús. Jesús conoce los momentos y los padecimientos que estamos sintiendo. Él conoce las obras. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras, la tribulación, yo conozco la pobreza. Le dice: ustedes son pobres. Les dice a ellos: pobres económicamente, pero tranquilos que ustedes son ricos espiritualmente. Dice ahí la misma palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 9. Y esa blasfemia, esas murmuraciones que lanzaban contra ellos los judíos. Él dice: esos tres momentos y 3 situaciones por las que ustedes están pasando, yo las conozco muy bien, porque Jesús sabe qué es lo que estamos pasando y padeciendo y lo que estamos sintiendo. Y Jesucristo nos da esa voz de aliento. Jesucristo dice: no tengan temor, yo sé que ustedes van a padecer. Y aquí en el versículo 10 me llama mucho la atención que él habla en futuro. No teman, porque está hablando acerca de un futuro. No teman en nada lo que van a padecer. Ellos estaban padeciendo esos 3 momentos difíciles: tribulación, persecución, pobreza y blasfemia. Eran 3 cosas fuertes por las que estaban pasando ellos, atravesando.
Pero el Señor les dice, ustedes van a pasar aún por situaciones más difíciles todavía. Y no vayan a temer en nada lo que van a padecer. O sea que esta palabra que está hablando en futuro dice, las cosas se van a poner peor. Le está diciendo el Señor ahí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice el Señor en el versículo 10, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, tribulaciones más fuertes. Pero el Señor les dice, sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. Es decir, de pronto el Señor les está diciendo, ahí ustedes van a padecer mucho y van a morir, pero tranquilo que yo les voy a dar vida eterna. Yo les voy a dar la corona de la vida, que es la vida eterna. Él les dice, aférrense a mí. No les digo, no se preocupen, yo les quitaré esa tribulación, yo los libraré de las cárceles. Él no les dijo eso, porque eso es lo que muchas personas esperan cuando están pasando por un momento difícil. Creen que el Señor les va a quitar eso, pero recuerden que esta es una palabra escrita, y la palabra escrita se tiene que cumplir. Hay una palabra escrita acerca de grandes persecuciones. Dice la palabra en Mateo 24 que habrá una persecución cual nunca la ha habido. Es decir, eso se va a dar. Entonces en el momento en que se dé, algunos estarán orando y algunos pensarán, bueno, Jesucristo me va a quitar esas tribulaciones. Pero no, es una palabra que está escrita y tiene que cumplirse. Y la palabra de Dios se cumple. Yo me pregunto, ¿qué hicieron los cristianos de Esmirna para merecer esta presión aplastante, estas tribulaciones, estas cárceles y esta muerte? Ellos no estaban pecando, el Señor no les está diciendo arrepiéntanse, a ellos no les dijo el Señor arrepiéntanse. Ellos no estaban pecando, ellos no tenían mala relación con el Señor. Si hubieran sido así, si hubieran estado tan mal espiritualmente, el Señor les hubiera reprochado, pero esta es una iglesia que no tuvo reproche. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta iglesia estaba pasando por esa situación tan apremiante, ¿no? Ellos no estaban pecando ni estaban recibiendo ninguna corrección. Entonces ellos eran apasionados por la fidelidad a Jesucristo. Entonces yo pienso que esa era era el resultado de eso por el momento en que ellos estaban pasando. Porque es que el enemigo, cuando el enemigo ve que una iglesia o que un siervo está dedicado al Señor, las persecuciones y las tribulaciones son muchas, pero recuerden que Jesucristo también las tuvo. Jesucristo también pasó por todos esos momentos difíciles, donde hasta llegó a la cruz del Calvario, pero después llegó la exaltación por parte del Padre. En Filipenses dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces Dios lo coloca en esas posiciones. Es decir, esto es algo que tenía que darse, y no es que los cristianos de allí de Esmirna estuvieran en pecado o algo. Lo que pasa es que ellos estaban apasionados por la obra y por Cristo Jesús. Y yo pienso que eso también es lo que lo lleva a uno soportar tantas pruebas y tribulaciones. Y por ser tan fieles al Señor, estaban pasando por esta situación crítica. Las persecuciones y las pruebas llegan cuando los principios y valores del reino chocan con los del reino de la oscuridad. Cuando los principios se están llevando a cabo y los valores, es cuando hay un choque, porque el reino de las tinieblas no se va a quedar quieto. Cuando uno está viviendo los principios del reino, esto de los principios del reino y la cultura del reino, para el cristiano vivirlo es muy comprometedor, y ahí hay mucha persecución por parte del enemigo, porque se están viviendo los principios del reino. Es decir, que hay un choque entre el reino de la oscuridad y el reino de la luz, o el reino de Cristo Jesús. Pablo en 2 de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Él también lo conoce, él también lo advierte, porque él también lo padeció. Él estuvo ante reyes, ante el rey Agripa, estuvo ante precónsules también, estuvo ante emperadores. Él fue inclusive hasta Roma, donde recuerden ese viaje que a la final él llegó a la isla de Malta, y luego pasó, naufragaron, y a la final llegó allá donde el César, pero allá no había ningún reporte, y allí fue donde él instituyó una iglesia, donde él fundó o implantó una iglesia, la iglesia de Roma, y él les escribió una iglesia a los romanos. Entonces él les escribe esta iglesia porque Pablo también lo experimentó. Una iglesia no es verdadera iglesia cuando
no pasa por problemas o por molestias. Cuando la iglesia está bien, el enemigo ataca. Es preocupante mejor cuando la iglesia no tiene ningún ataque o las personas, porque el enemigo entonces está quieto ahí. Pero cuando la iglesia es una iglesia muy ungida, es una iglesia que está colaborando para que muchas personas reciban a Cristo y escuchen el evangelio, y esa iglesia por lo regular es atacada. Hay muchas persecuciones sobre la iglesia. Entonces una iglesia no es verdadera iglesia cuando no es molestada. Y no es que busquemos problemas. Los impíos colocan problemas, el diablo los utiliza. Colocan tutelas para que cierren iglesias. Hay persecuciones y amenazas contra el pastor y los líderes. Eso siempre hay consecuencias. De hecho, pues nosotros hemos sido víctimas de todas estas cosas. Pero uno se fortalece en el Señor y uno sabe en quién ha creído, y uno va hacia adelante. Las tribulaciones de persecución se presentan cuando hay confrontación del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Y esto pone en rebelión, se pone en rebelión contra Dios y contra su pueblo. Este reino de las tinieblas se opone y se pone en rebelión contra Dios y contra su pueblo. Seguir a Jesucristo inevitablemente implica experimentar tribulación. Seguirlo a Él, eso es tribulación. Jesucristo nos advirtió, aún por los de la casa. Aún muchos de la casa se levantan en contra de uno. Muchas veces porque dicen que es que uno le lavaron el cerebro, porque uno es un fanático, porque uno es un extremista, porque uno ayuna y dice que por qué lo hacen, que se van a morir de hambre. Y entonces siempre hay persecuciones, aún por lo mismo de la casa. De pronto a ti te ha pasado eso, pero eso es porque seguir a Jesucristo está implicando todo esto, y Él mismo nos lo advierte. Él dice que Él es la prioridad, que hay que dejar padre, madre y hermanos muchas veces. Ahora no es que uno se vuelva irresponsable, no, sino que Él dice que Él es la prioridad, y que Él no vino a traer paz sino espada. En una parte de uno de los evangelios lo dice, me parece que es en Mateo. Eso quiere decir que es que cuando uno recibe al Señor, las personas que lo reciben pues va a tener ataques hasta las personas de la casa. Entonces eso es una realidad. Pero también participar de su reino lo que nos hace acreedores de recibir la corona de la vida, que eso es una gran bendición, uno recibir la corona de la vida. Eso es uno tener esa vida eterna. Recuerden lo que hablamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia donde el Señor dice que el que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, que el árbol de la vida es ese árbol, en la obra de Dios, de Cristo Jesús en la cruz, en el madero, en la cruz del Calvario, porque allí el Señor nos da o logró para nosotros vida eterna. Él a través de su sangre nos compra, nos redime y nos da vida eterna. En el Evangelio de San Juan capítulo 6 dice que el que tome su sangre tiene vida eterna, y el que coma su carne tiene vida eterna. Entonces Jesucristo es la obra de Cristo, de la sangre, y toda su obra es vida eterna para cada uno de nosotros. El Señor dice que aquellos que participen de esas tribulaciones, que sean aún quitada la vida, Él dice que les dará la corona de la vida, es decir, les dará esa vida eterna. Muchos cristianos hoy en día están sintiendo la persecución. Solamente uno puede mirar a los musulmanes y cómo están persiguiendo tantos cristianos y están quitándole la vida a muchas familias, a pastores, están destruyendo iglesias. Eso solamente lo ve uno ahí. Ahora también uno ve a Rusia, por ejemplo. Rusia ahora en las noticias actualmente dicen que Rusia prohibió el evangelio, y el que predique el evangelio será llevado a las cárceles. Lo mismo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Dice que el diablo los meterá a la cárcel y tendrán tribulación. Es que estos países revolucionarios, por lo regular, el diablo los usa mucho. Esos países comunistas son muy usados por el enemigo. Entonces dice que estos países a los cristianos serán llevados a las cárceles. Esto ya se está viendo entonces hay que confiar mucho en el Señor,
podemos ver cómo el mundo se desliza cada día más profundamente en la inmoralidad y el paganismo. Y cuando uno les habla acerca de esto, ellos no perciben lo que uno les está diciendo, porque para ellos eso es obra o eso es locura. Y la obra de la cruz para muchos es locura. Y es locura porque ellos no entienden, porque ellos no perciben, no tienen discernimiento del Espíritu, porque no lo tienen. Entonces sus mentes están entenebrecidas. Y ellos están profundamente, cada día se están metiendo más en la inmoralidad y en el paganismo. Las personas se vuelven más intolerables y hostiles hacia los que mantienen verdaderos valores o valores morales y éticos y espirituales. Entonces se vuelven más intolerables en cuanto a estos cristianos verdaderos, porque ellos no pueden tolerar esto y porque mantienen unos principios, unos valores, los valores y los principios del reino, éticos y espirituales. Las personas y familias cristianas perseguidas que han sido fieles a Jesús saben exactamente lo que los cristianos de Esmirna estaban experimentando. Aquellos que ya han experimentado familias cristianas que han sido perseguidas, ellos realmente saben qué es lo que Esmirna experimentó en ese tiempo. Entre más fieles somos a Jesucristo, más grande será la presión del enemigo y más grande será la persecución. Esto es lo que sucede cuando seguimos al Cordero de Dios, cuando somos fieles a Él. Lo importante es seguirlo, como dice el Señor, que hay que permanecer firmes y siempre fieles a Él, no negarlo en ningún momento. En la iglesia de Esmirna la presión era visible en la oposición sociopolítico y la hostilidad religiosa que la iglesia enfrentaba. Había una oposición sociopolítico y una hostilidad religiosa. Ese poder religioso es tremendo, ese poder religioso. Hoy estuvimos viendo por allá unas charlas, escuchando unas charlas en una reunión, hablando acerca de la reforma que están haciendo ahora por esta cuestión del plebiscito y todo esto, la reforma tributaria. Y dice que la iglesia tradicional, ellos están exentos de impuestos, pero que ahora ya las iglesias cristianas tienen que pagar impuestos. Y entonces nos hablan ahí de una cantidad de cosas que están involucradas. Ahora ya tenemos nosotros que empezar a reportar todas las personas que diezman hasta un diezmo de 1,000 o 2,000 pesos. A todos hay que reportarlos. Bueno, pero de todas maneras, pues hay que pedir al Señor que nos ayude, pero de todas maneras hay mucha oposición sociopolítica. Pero mire que como la iglesia tradicional es la iglesia del gobierno, porque todos estos gobernantes pertenecen a esa iglesia, entonces por eso estas iglesias son dejadas aparte, no las molestan para nada. Y yo pienso que las cosas deben de ser por partes iguales. Jesús dice en Mateo capítulo 10 versículo 39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es lo que dice Jesucristo en Mateo 10, 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, si a mí me quitan la vida por causa de Cristo, yo hallo la vida eterna, la corona de la vida. Y el que haya su vida física acá en la tierra, ese va a perder la vida eterna, porque se va a preocupar más por tener vida biológica o vida física. De hecho, el Señor también nos advierte acerca de esto. El Señor dice que el que no muere queda solo, pero el que muere va a llevar mucho fruto. El Señor nos habla mucho acerca de esto. Entonces no es para que nos asustemos. De todas maneras, eso es algo que ya está escrito y la palabra de Dios tiene que cumplir. Estas dos fuerzas visibles, política y religiosa, son la razón por la cual Jesús hace referencia a la pobreza de los cristianos de Esmirna, porque la ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica, y como les digo, todavía existe en la actualidad. Por lo tanto, nadie tenía necesidad de padecer pobreza. Sin embargo, Jesucristo les dice: yo conozco tu pobreza. Los cristianos eran pobres materialmente porque no habían cedido a la presión política religiosa. Entonces, como no cedían a esa presión política religiosa, ellos eran fieles como cristianos, y por eso ellos dicen que a esta iglesia
les confiscaban sus tiendas, eran exiliados, sus casas eran saqueadas y se les negaba empleo. Entonces por eso esta iglesia era una iglesia pobre. Yo pienso que igual en esos marcas de la bestia del 666 va a ocurrir así. Aquellos que no tengan las marcas, pues entonces sus negocios van a ser confiscados, sus casas van a ser saqueadas y se les negará empleo. No pueden comprar ni vender ni pueden tener empleo porque les van a dar como una identidad. Ese 666 es como una identidad que está en la frente o en la mano. Entonces vamos a pasar por persecución. Yo no sé si a nosotros tocará, pero para los cristianos de esa época, ellos van a pasar por momentos muy difíciles. Y es por estas dos poderes, el poder político y el poder religioso. Suena como lo que sucede hoy bajo el comunismo. Ya hablamos acerca de Rusia, que Rusia es un país comunista y que está encarcelando a muchos cristianos por causa del evangelio. Ellos están muy preocupados precisamente por esta situación. Pero bueno, de todas maneras hay que confiar mucho en el Señor y que las cosas se den como el Señor lo tenga. ¿Cómo mantenernos fieles en medio de la opresión aplastante, en medio de la tribulación, de las persecuciones? Vamos a mirar tres principios. Primero, somos conscientes que este tipo de tribulaciones son el resultado de nuestra fidelidad a Jesús. Eso ya somos conscientes porque el Señor nos lo está hablando acá en Apocalipsis. Entonces no hay que entrar en pánico, eso está escrito. Hay que tomar conciencia de que esas tribulaciones son resultado de nuestra fidelidad al Señor. Segundo principio, tomar conciencia que las pruebas y las tribulaciones mejoran nuestra fe y nuestro carácter. Entonces muchas veces las tribulaciones y pruebas es lo que forma a una iglesia, es lo que forma a sus siervos, es lo que forma la membresía, la congregación. Porque cuando hay tribulaciones y pruebas, el Señor las permite con esa finalidad, que nuestra fe crezca y depositamos más nuestra mirada en Cristo y nuestra confianza en Él. Y también para formar muchas veces el carácter de las personas. ¿Quién es nuestra única esperanza y seguridad? Es Jesucristo. Recuerda que Jesucristo dice que la persecución es solamente por 10 días. Dice en el versículo 10, la segunda parte. Es decir, en otras palabras, el mal está reprimido. Es decir, tiene un límite. Él dice que por 10 días, aunque nuestra fe sea probada hasta la muerte, siempre entonces hay un límite, aunque nuestra fe aunque lleguemos a la muerte, pero siempre va a haber un límite, como lo dice Jesucristo, hasta 10 días. Y el tercer principio, recordar que las promesas de Jesús son verdaderas, que en Él todo es sí y amén. Y a los vencedores, a los que permanezcan fieles, les promete la corona de la vida, esto es la vida eterna, la segunda muerte. Dice ahí que no les hará daño. Ya eso también lo estuvimos hablando, de una segunda muerte. Una persona muere físicamente, pero va a haber una resurrección de muertos y va a haber una segunda muerte. Es decir, la muerte física inicial, resurrección de muertos, juicio, y otra vez van a morir, van a ser lanzados en el lago de fuego, será la muerte segunda. Pero a los que permanezcan fieles y a los que mueran por causa de la obra y del testimonio de Jesucristo, a ellos no les va a afectar la segunda muerte, porque ellos tienen la corona de la vida. Los discípulos en Esmirna vencieron y mantuvieron la fe, y esto lo sabemos porque ya hablamos de que dentro de las 7 iglesias es la única que existe hoy en día. Por eso se sabe que los discípulos vencieron y mantuvieron esa fe. Izmir, que es el nombre actual, es el centro de la adoración y educación ortodoxa oriental, después de 19 siglos de presión. ¿Podrán las iglesias de nuestro tiempo sostenerse a medida que la presión aumenta? Esto es un interrogante, es una pregunta para que tú te analices y te cuestiones a ti mismo. ¿Podrá la iglesia de nuestro tiempo sostenerse a medida que la presión aumenta?
¿Podremos tú y yo sostenernos a medida que las pruebas se vuelven más difíciles? ¿Será que sí podremos sostenernos y no vamos a desviarnos del camino del Señor, sino que siempre vamos a tener la mirada puesta en Él? Entonces podremos sostenernos. Amén. Si las pruebas y las tribulaciones y persecuciones aumentan, tú vas a permanecer fiel. Si de pronto te tocara esas marcas de la bestia y de pronto no puedes comprar ni vender y te van a saquear tu casa y no te van a dar empleo en ninguna parte y vas a ser un pobre material pero rico espiritual, ¿tú te vas a sostener en eso o de pronto vas a decir que me marquen para poder yo hacer mis compras y mis negocios? El Señor dice: yo conozco tu tribulación por causa de mi nombre. Él nos sostendrá durante las tribulaciones y persecuciones, aunque Él las va a permitir, como les dije, están escritas y hay que pasar por esos tiempos, por esos periodos, pero Él de todas maneras nos va a sostener, pues su presencia es la razón que nos mantiene firmes cuando la prueba venga. Recuerden el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por momentos difíciles donde estaban en grandes esclavitudes, pero el pueblo de Israel salió con grandes riquezas porque Egipto, el faraón le entregó mucho ganado y le entregó mucho oro. De hecho, pues el oro que ellos tenían en el desierto, con el oro de las zarcillos de las mujeres lazaretas, hicieron el becerro de oro. Ellos salieron bendecidos de ese lugar, pero porque el Señor prácticamente tocó el corazón del faraón. Al final él se dio a dejarlos ir, aunque en un momento determinado se arrepintió y quiso perseguirlos y quiso cruzar el Mar Rojo, pero las aguas se cerraron y ellos se ahogaron. La promesa para concluir es la siguiente: Apocalipsis 2:11. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Esa es la promesa, que no tendremos daño, no sufriremos daño alguno en la segunda muerte y que vamos a permanecer y a vivir con Cristo por toda una eternidad. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, por este tiempo tan especial, oh Dios. Gracias, Señor, por todos aquellos que están conectados, Señor, en el internet. Señor, te pedimos para que nos ayudes, Señor amado, que en los momentos de tribulación y de pruebas y luchas nuestra fe aumente y podamos depender más de ti. Tu palabra dice que no tengamos temor, es decir, Señor, que mirándote a ti, y también cuando tú pasaste por estos momentos, Señor, por estos 5 momentos en el ministerio, ese ministerio, Señor, que fue perseguido por los judíos y por los religiosos, por los fariseos, por los escribas. Señor, también tú pasaste por esos momentos y nosotros nos fortalecemos en ti, Señor. Tú fuiste hasta la muerte, pero eso fue el propósito, Señor, para el cual tú viniste. Nosotros también, como tus siervos, muchos padecerán, Señor, y muchos serán mártires por causa de predicar tu palabra, Señor, pero habrán grandes galardones para cada uno, Señor. Muchas gracias, Dios bueno, Dios maravilloso. Que todo temor y toda cobardía salga de nosotros. Tu palabra dice que los valientes son los que heredan el reino de los cielos. Que nosotros seamos valientes, Señor, y no cobardes. Que nosotros seamos, Señor, siempre seamos fieles a ti, Señor, y que no vamos a desmayar nunca. Padre, muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, por tu Santo Espíritu que nos fortalece y nos da poder en Cristo Jesús. Amén. El cielo se parte.